¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa. Ya 5 años, 5 temporadas que Infogate le lleva a usted este programa que intenta, digamos, entregarle información, análisis, perspectivas en temas contingentes, por supuesto, estratégicos, como va a ser el caso del día de hoy, y que en una mirada al mundo, a la región y, por supuesto, también a Chile. Es un programa que lo hacemos con todo un amor para que usted tenga, digamos, la posibilidad de también conocer la prensa independiente. No olvide seguirnos en nuestras plataformas de YouTube, Twitter, Facebook, y no olvide darnos like, colocar la campanita y todos esos elementos que son fundamentales para poder, digamos, ayudarnos a mantenernos en el aire y cooperar para que lleguemos a la sexta temporada. Ya vamos en cinco, pero queremos también la sexta. Nuestro programa se transmite por Mundo TV, por la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue y en regiones, entre otros, Telecauquén, en Ñublevisión, Radio Nunquén en Concepción. Y ahí nos puede seguir, digamos, diferentes horarios que se transmiten de los días jueves al día domingo de cada una de las semanas. Así que yo diría, digamos, síganos como corresponde en Infogate, tenemos la actualidad nacional e internacional al día. Este programa también es posible gracias a Joyería Auros, una joyería que no solamente está preocupado de poder ofrecerle mejores ofertas en joyas, sino que también en poder se dedica a comprar el oro, pero también, digamos, le vende esas barritas de oro que son estupendas para un ahorro que usted quiera hacer. Hay de diversos valores, usted puede aprovechar para poder adquirirlas en cada uno de los locales de Auros, que lo puede consultar en su página web, donde están, e ir a preguntar, bueno, digamos, ¿cómo yo puedo hacer una inversión pensando en que la inflación ya se transforma en un fantasma cada vez más real? No solamente por lo que está pasando a nivel mundial, sino por este fantasma también de la recesión. El aumento del precio del petróleo a raíz de la baja de producción de la OPEP claramente va a generar un efecto inflacionario a nivel global y en Chile eso no va a pasar inadvertido. En consecuencia, buscar dónde ahorrar, bueno, Joyería Auro le ofrece una opción y una posibilidad de poder hacerlo. Este programa, como usted bien sabe, lo grabamos los días jueves. Y lamentablemente, y vaya nuestras condolencias a la familia del carabinero que fue asesinado el día miércoles en la noche, a la familia de la sargento que fue asesinada como la semana pasada, a Carabineros de Chile que hoy día vive un nuevo luto a raíz de una delincuencia que en ambos casos dispara a mansalva, dispara sin previo aviso, dispara, digamos, en sangre fría, eh, y donde, vamos, lo reflejamos los carabineros, pero también no olvidamos a todas las víctimas civiles, cualquiera sea, digamos, su naturaleza, nacionalidad, que han sido asesinados, los robos, la violencia que hay hoy día asociada a la criminalidad, son elementos que están marcando, yo diría, un punto de inflexión que se refleja en una discusión que pareciera ser extraña en el Congreso, con personas que no desean ver con mayor autoridad a Carabineros. Acá hay un tema que se discute en el día a día por el tema de si Carabineros puede o no usar armas, pero acá hay un tema de respeto a la autoridad. Efectivamente, en esta quinta temporada de la Carta sobre la Mesa, ya llevamos 5 años con ustedes y como les señalábamos al inicio, hay temas estratégicos que son relevantes poder abordarlos y que probablemente no están en la agenda del día a día en los medios de comunicación acá en Chile. Digamos, en el extranjero es mucho más habitual encontrar columnas y espacios importantes para estos temas estratégicos. Bueno, pero para uno de estos temas estratégicos tiene que ver con lo que Chile tiene como recursos, incluso como capacidades y como particulares condiciones. Uno es el Océano Pacífico que tenemos en nuestra extensa costa, o frente a nuestra extensa costa, y otro que no es menor es la Antártica. Para hablar de eso, y la implicancia que tiene el punto de vista estratégico, el punto de vista de los intereses nacionales, tenemos a un estupendo invitado, que es don Luis Valentín Ferrada, a quien le damos nuevamente, ya estaba con nosotros en más de alguna oportunidad, damos la bienvenida a nuestro programa. Él es el investigador principal del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antártico y Subantártico. Además, es el editor general de la revista Tribuna Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, Luis Valentín. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buen día. Un gusto estar con ustedes.
No, la verdad es que para nosotros es un privilegio. Pero quiero empezar preguntándote primero, ¿qué cosa es ese Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistema Antártico y Subantárticos? ¿Ah, de dónde Ahora, surge eso? no, muchas gracias por la pregunta, una muy buena pregunta porque ya llevamos algo más de un año, casi un año y medio trabajando, pero nos estamos dando a conocer. Dentro de distintas iniciativas que tiene el Estado de Chile para promover la investigación en ciertas áreas especialmente prioritarias, uno de ellos son los programas Milenio. Entonces, estos son concursos altamente competitivos en distintas áreas y en particular a mí se me invitó hace un par de años a integrarme en la preparación de la postulación de esto y finalmente se nos adjudicó los fondos requeridos para un Instituto Milenio. Esto en principio tiene fondos para 10 años de funcionamiento con una evaluación intermedia a los 5 años, donde básicamente nuestro gran tema de estudio es la conservación de la biodiversidad antártica y subantártica, pero en una mirada que tiene que ver con el pasado, el presente y la proyección futura y la gobernanza. Somos 11 investigadores principales, de ellos los otros 10 son biólogos o en algunas áreas cercanas a la biología, y la parte gobernanza es lo que veo yo desde el derecho internacional. Y entonces tenemos una serie de líneas de investigación que van desde entender cómo se ha evolucionado históricamente a llegar a tener la biodiversidad que actualmente tiene en la Antártica y Subantártica, hasta qué pasa hoy día, cómo se está afectando por el cambio climático. Es interesante entender que una de las grandes crisis que tiene hoy en día la humanidad es precisamente, o el planeta Tierra más bien, es precisamente la pérdida de la biodiversidad. En todas las otras partes del planeta Tierra, la pérdida de la biodiversidad está afectada por distintos factores. Claro, el cambio climático hoy en día nos parece muy importante, pero hay muchos otros factores, principalmente antrópicos, que también afectan a la biodiversidad. La gracia, que en la Antártica, y por eso es como un laboratorio importante, esos otros efectos antrópicos no están en una medida muy menor, y por lo tanto podemos ver cómo el cambio climático está afectando más directamente, y de eso, por supuesto, las conclusiones que ahí se saquen sirven para entender esto en un sentido mucho más amplio. A ver, una primera consulta, para poder que para quienes nos siguen puedan entenderlo. ¿Qué cosa es lo antrópico? Los efectos producidos por el hombre, por el hombre y las mujeres, ciertamente, por los seres humanos. Entonces, por ejemplo, en América Latina, en Europa, en Asia, etcétera, tú tienes una afectación de la biodiversidad que viene dado por la sobreexplotación, por la tala de bosques, por la construcción de ciudades, por el uso de las aguas dulces y que impide entonces que otras especies que vivían de ellas, etcétera. Entonces, hay una serie de otros factores que tienen que ver con la presencia del ser humano que están afectando esto. En cambio, en la Antártica, como la presencia del ser humano es menor, y en el área subantártica en general es menor, entonces el efecto del cambio climático puede aislarse de alguna manera y entonces podemos determinar que los cambios que ahí estamos viendo se deben principalmente, por supuesto no única y exclusivamente, pero principalmente a efectos del cambio climático. Ya. Vamos, tú ves todo esto en este instituto desde el punto de vista del derecho. ¿Hay alguna otra disciplina de las ciencias sociales que también se sume? Porque finalmente el comportamiento del ser humano incide directamente en los cambios en la biodiversidad, incide Sí, directamente digamos, en la interrupción de las cadenas alimenticias dentro de la naturaleza. Entonces, sí. digamos, ustedes recurren a sociólogos, no sé, cientistas políticos, economistas, para poder complementar y contextualizar adecuadamente el tema de fondo y el foco que ustedes tienen en la investigación. A ver, esto tiene que ver con la historia de cómo se fue generando este grupo de personas, porque al final somos eso, somos un grupo de investigadores, somos estos 11 investigadores principales, más veintitantos investigadores adjuntos, más una cantidad de estudiantes, de doctorado, de magíster, de pregrado. Somos un grupo, no sé cuántos seremos en total, pero cerca de las 100 personas seguramente, que tenemos un vínculo de alguna manera. De ellos hay de distintas universidades. Esto es dirigido por el doctor Eli Pulán, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. La codirigido, la segunda es eh, Julieta Orlando, también profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, pero hay gente eh, de la Universidad Católica, Juliana Viana, de la Universidad de Concepción,
de la Universidad Austral de Valdivia, de la Universidad de Magallanes, del Instituto Antártico Chileno. Entonces, somos un grupo bastante grande de personas, pero ellos partieron con esto desde la biología y sus distintas especialidades. Entonces, llegó un minuto que ellos dijeron, mire, pero no basta con que nosotros veamos solamente lo biológico, hay que pasar también a cómo se gobierna la Antártica y todos estos espacios. Entonces, en ese sentido, se me invitó a mí incorporarme y otro de los que se incorporó, que si bien es César Cárdenas, del INACH, ¿Ya? que si bien él es biólogo de origen, él trabaja en temas más que tienen que ver con la regulación de la explotación de recursos en el océano austral. Entonces, de alguna manera tenemos una perspectiva y queremos avanzar hacia la interdisciplinaridad y queremos incorporar más gente, pero esto es algo que nace desde las ciencias biológicas y está creciendo hacia las humanidades y de alguna manera entonces a través de la línea de investigación que yo lidero, por ejemplo, ya tenemos un cientista político trabajando con nosotros, tenemos varios estudiantes de derecho que están ya estudiantes o egresados que están progresando en su carrera, alguno de ellos irá a ser magíster en ciencias políticas, etcétera. Entonces, de alguna manera estamos aumentando esta área de las humanidades, pero esto es algo que pasa no solamente en este instituto, esto que es algo que pasa en la investigación antártica en general y en la investigación científica en general, y es que claro, las ciencias naturales tienen un mayor peso por razones históricas, pero sin duda alguna las humanidades y las ciencias sociales tenemos ahí un desafío importante, pero hay que ganarse esos espacios, ¿eh? Hay que ganarse esos espacios, no hay que esperar que uno vengan a golpearle la puerta, diremos. Entonces, también la gente que trabajamos en humanidades y ciencias sociales tenemos que alcanzar ciertos estándares de producción intelectual que sean también compatibles. No son iguales, ¿eh? Las ciencias sociales, las ciencias naturales van por carriles distintos, pero sí que sean compatibles y que sean validadas por la gente que trabaja en ciencias naturales. Pero no, yo creo que esos espacios de convergencia disciplinaria son muy importantes. Ahora, lo que ustedes hacen es considerado por la autoridad de gobierno, independiente que sea este u otro, digamos, Ujú. en la toma de decisiones respecto, porque la Antártica estamos hablando de un patrimonio de la humanidad en la práctica y así ha sido definido. Chile fue pionero en el Tratado Antártico de alguna manera en su inicio para que nadie pudiese abusar del territorio antártico ni pretender tener una soberanía que excluyera al resto. Digamos, Sí. esto, de alguna forma, digamos, ¿hay conciencia en nuestras autoridades? A ver, quisiera hacer una puntualización. La Ya, Antártica por no es un favor. patrimonio. Lo que pasa es que hay un concepto que es muy complicado por sus implicancias políticas, es el patrimonio común de la humanidad. Entonces, Ok. la Antártica no es un patrimonio común de la humanidad. Chile jamás ha apoyado esa postura, ni mucho menos, y no podría hacerlo, porque efectivamente, si bien las controversias sobre soberanía territorial están suspendidas por el Tratado Antártico, los 7 países que alegan derechos sobre la Antártica, por supuesto, los consideran plenamente vigentes y el propio Tratado Antártico, por lo demás, así lo reconoce. Entonces, está en una situación especial que quizás la mejor definición sería decir que es un área de interés común de la humanidad. No, porque el patrimonio lleva como a la propiedad. Esto es de interés común de la humanidad y en ese sentido, por supuesto, que Chile es un custodio en parte importante de lo que allí sucede en nombre de la comunidad humana en general. Bien, habiendo dicho eso, yo creo que en general las autoridades, a ver, hay un tema que es más amplio y que tiene que ver no solamente con este punto en particular, sino que también cómo las autoridades políticas de este o de cualquier gobierno, ciertamente, se nutren de la información necesaria para tomar buenas decisiones. Y hasta qué punto entonces la comunidad de los especialistas, la comunidad de los científicos en este caso, tiene efectivamente abiertas las puertas o qué tan abierta tiene las puertas para que las autoridades escuchen sus argumentos. Nosotros, por ejemplo, recién en estos días recién pasados, varios de la gente que trabaja con nosotros trabaja en aves. Y Ya. entonces hemos tenido una preocupación especial por todo lo que pasa con la gripe aviar, que tiene que ver además con muchas aves que son migratorias, que terminaron emigrando hacia el sur y algunos incluso llegando a la Antártica, etcétera. Entonces, todo ese tema, bueno, lo que nosotros hicimos fue preparar algunas minutas, hacérselas llegar a la autoridad, se constituyeron mesas de trabajo, a muchos de nuestros investigadores fueron invitados a esas mesas de trabajo, estamos poniendo sobre la
el escritorio de las autoridades la información necesaria desde la perspectiva científica, y ahí yo también participé para hacerla de alguna manera esta información científica lo más trabajable posible por las autoridades políticas. Entonces hay una serie de minutas, etcétera, que fuimos trabajando desde una perspectiva mixta, con la información que provenía de los científicos, pero con una redacción, si se quiere, que fuera apta para el conocimiento de los tomadores de decisión. Ahora, por supuesto que quisiéramos influir mucho más. Por ¿no? supuesto que quisiéramos influir mucho más. En los temas antárticos en particular, la ciencia tiene un rol importante. El Scientific Committee on Antarctic Research, el SCAR, que es una institución internacional, es una institución donde participan muchos científicos, o participamos de hecho, porque las humanidades también tenemos ahí un espacio. Participamos muchos científicos, tenemos una voz en los foros antárticos, pero sin duda alguna, respecto a algunas cosas en particular, eh, nosotros quisiéramos que las autoridades reaccionaran mucho más rápidamente, porque estamos viendo en terreno lo que está sucediendo. Entonces, muchas veces las burocracias nacionales y internacionales se demoran, y hay otros intereses, y eso yo lo comprendo perfectamente. Muchas veces hay intereses geopolíticos que traspasan discusiones que parecen puramente científicas. Pero entonces yo diría que las autoridades chilenas en general tienen una mirada en general meridianamente receptiva, pero que eso debiera incrementarse muchísimo más. ¿No? Creo que sin duda, y eso va a ser, no, va a ser realmente un verdadero desafío para todas las autoridades, sea de este gobierno o de otro. A ver, quiero llevarte un poco para poder entrar más al tema acá concreto. Eh, yo sigo, por razones, digamos, de mi interés como profesionales, todo lo que ha significado el Ártico, ¿ah? Donde hay un Ujú. conflicto que involucra a Groenlandia, a Rusia, Canadá, Estados Unidos, ¿ah? Y Noruega, que están ahí peleando, han construido islas artificiales, eso va a abrir una nueva, dado que se está obviamente derritiendo, va a abrir una nueva ruta marítima que va a tener un impacto importante en el comercio internacional. Y yo siempre he dicho que yo miro eso para ver cómo se comportan los intereses de las potencias o de los Mm. países involucrados, porque pienso que de alguna forma eso se va a replicar en un contexto distinto, por supuesto, también en la Antártica. Y pareciera ser que el interés de las potencias, de los 7 países que están ahí, tienen unas construcciones, han ido tomando espacio cada vez mayor. En tu opinión, ¿es comparable eso o nos sirve para poder entender lo que viene a futuro con respecto a la Antártica? Yo creo que son situaciones distintas. En algunos sentidos, el régimen antártico es más avanzado que el régimen ártico. El régimen antártico está mucho más institucionalizado y tiene algunas tiene parecidos y diferencias como todo en la vida. Tiene la diferencia esencial es que, claro, el Ártico es un océano congelado, pero es un océano. Y por lo tanto, allí todos los países ribereños, los 8 países toman las decisiones en el Consejo Ártico, bueno, lo que tienen son derechos soberanos sobre sus costas y sobre las proyecciones marítimas hacia ese océano congelado. En una situación que, desde el punto de vista, también tiene algunas dificultades y hay algunos puntos de controversia, pero en términos generales es una soberanía mucho menos controvertida que la situación de la Antártica. Ya. A eso se suma que en el Ártico hay poblaciones indígenas que viven ahí, pueblos desde hace mucho tiempo. Entonces hay toda una consideración de temas de derechos humanos de pueblos indígenas que en la Antártica no tenemos. Luego, en el Ártico hay una explotación abierta de recursos naturales, petróleo, gas, etcétera, algún tipo de explotaciones de minerales, etcétera, que en la Antártica no existe. Entonces, son situaciones distintas, pero que funcionan en paralelo de alguna manera. Uno, porque muchos de los países que son importantes en un régimen también lo son en el otro, diremos. Y dos, porque son espacios que, por la presencia de este clima polar, le da algún parecido a muchas cosas. Entonces, no son sistemas que son propiamente iguales en ningún caso, pero sí son sistemas que permanentemente, desde hace muchísimos años, se miran recíprocamente, se miran recíprocamente. No me parece posible que en el futuro inmediato vayan a pasar en la Antártica cosas como las que están pasando en el Ártico, donde por lo demás, por ejemplo, hay un uso de la fuerza militar Así es. abierto y no está prohibido tampoco, diremos, pero sin duda alguna tenemos que estar muy, muy atentos a cómo, tal como la gente del Ártico está muy atento a lo que pasa en la Antártica, es decir, hay que estar muy atento a qué es lo que pasa en el otro polo porque en este mundo global que vivimos, sin duda alguna hay muchos procesos que terminan de alguna manera influyendo unos en los otros.
No, eso sin lugar a dudas. Oye, si tuviésemos que explicarle a nuestra audiencia y a la audiencia y a todos los chilenos en general, digamos, para mí es natural pensar que la Antártica de interés estratégico para Chile. O sea, para mí, o sea, claro, pero yo me dedico a eso y por lo tanto, tal cual te pasa contigo, no tenemos ninguna duda respecto a eso. Pero de la perspectiva donde tú lo estás estudiando y lo que estás generando como conocimiento y como plataforma para entender todo eso, cómo le explicarías tú a la gente de que la Antártica es un recurso estratégico para Chile? Es difícil siempre tener que explicar por qué el agua es importante para la navegación, pero, pero es un ejercicio que cada tanto vale la pena hacer. Yo creo que el valor de a ver, la Antártica tiene un valor desde muchísimos puntos de vista distintos. En primer lugar, tiene un valor propiamente ecológico, no solamente por el ecosistema especial y particular que allí existe, y los recursos que él contiene también, por supuesto, sino que también porque de alguna manera funciona como una suerte de temperador de los climas mundiales. Y de alguna manera hay una serie de cosas que pasan en otros continentes, partiendo por todo lo que, por ejemplo, tiene que ver con los recursos pesqueros en la costa americana chilena, gracias a la corriente de Humboldt y todo eso, que depende directamente de cuánto está aconteciendo en la Antártica. Entonces, yo creo que hay un primer interés general de entender que lo que sucede en la Antártica y en consecuencia las capacidades de ejercer alguna influencia en el gobierno de la Antártica nos va a influir a todo el resto, al Chile americano, porque también tenemos un Chile antártico, nos va a influir al Chile americano directamente. Luego hay una serie de recursos que, claro, me gusta mucho la idea de esta Antártica prístina y no utilizada o muy poco utilizada. Hay pesca en la Antártica, hay bioprospección, el turismo también genera, hay operaciones operativas y logísticas. En la economía de la región de Magallanes y la Antártica chilena, el ítem servicios antárticos juega un rol bastante más importante que el que muchas veces se sabe y se cree. Pero también sabemos que hay una curva demográfica que sigue aumentando la población del mundo. Han existido periodos que aumenta más fuertemente que en otros, pero al día de hoy sabemos que de aquí a fin de siglo la población del mundo va a haber aumentado en unos 2.000 millones de habitantes o algo así, al menos. Al menos. Entonces, desde esa perspectiva, uno también tiene que pensar, bueno, ¿y cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? ¿Y cómo vamos a satisfacer las necesidades materiales de toda esta gente que está naciendo, que está creciendo en distintas partes del mundo? ¿Cómo vamos a garantizar las buenas condiciones para las áreas importantes del planeta que todavía viven bajo la línea de la pobreza? Entonces, en esa mirada un poquito más a largo plazo, no sería de extrañar que hacia fin de siglo muchos de los recursos que están en la Antártica tengamos que pensar en explotarlo de la manera, por supuesto, más ambientalmente amigable posible, pero no nos podemos negar. Y esto es lo que están viendo todas las grandes potencias. Si la Antártica no solamente es importante para Chile porque Chile piense que es importante, la Antártica es importante para Chile porque todos los grandes potencias mundiales están mirando hacia la Antártica. Y bueno, Chile es el país más cercano, Chile es quizás uno de los principales puntos fuera de la Antártica más importantes para llegar a la península antártica en particular, pero a la Antártica en general. Y entonces, en cualquier ecuación que nosotros hagamos sobre el futuro de la Antártica, Chile tiene un rol importantísimo. Trataremos de ser lo más incidentes posible, pero somos un país mediano o pequeño en realidad en el contexto internacional. Entonces, tenemos que saber que al menos, aunque directamente no tengamos quizá la influencia que nos gustaría tener, de todas maneras vamos a ser muy importantes porque somos unos socios esenciales para cualquier potencia que quiera actuar en la Antártica de una manera relevante. Ya, pero eso también requiere una estrategia diplomática, política en las relaciones internacionales y particularmente en la relación con los vecinos. Con Argentina somos vecinos y tenemos una larga tradición de relación bilateral, pero también ha sido evidente que Argentina tiene intereses nacionales que no siempre coinciden con los chilenos. ¿Ya? Y eso significa que vamos a avanzar en lo del diálogo, en la negociación. ¿Cómo está la situación entre Argentina y Chile respecto a la Antártica? Porque Alberto Fernández, bueno, en todo caso digamos que Alberto Fernández está enfrentando un periodo electoral este año, Mm. qué sé yo. Por lo tanto, también, digamos, la geopolítica, el nacionalismo tiene mucho que ver con la propuesta que él mismo hace, ¿no? Sí, yo creo que la relación con Argentina es a ver, yo creo que es una relación inescapable. Tenemos una Sí. cordillera que nos une, nuestra columna vertebral de los dos países es precisamente la cordillera de los Andes. Tenemos una historia común desde la independencia para adelante, San Martín y O'Higgins, conmemorábamos en estos días, ¿no? El 5 de abril, la batalla de Maipú. Eh,
Y eso se ha proyectado sin duda alguna en los 2 siglos de vida independiente que ambos países llevan. Pero es verdad que no siempre los intereses de ambos países o de la élite o de los grupos gobernantes de ambos países quizás coinciden necesariamente. Y ese es un tema que hay que trabajar. Yo soy un convencido que tenemos que necesariamente explotar y cultivar una muy buena relación con Argentina, pero sin ingenuidades, sabiendo cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno y poniendo en primer lugar por delante ciertamente el interés de Chile. Eso es lo que le corresponde a nuestras autoridades. En ese sentido, yo creo que tenemos una muy buena base, muy antigua, para trabajar en conjunto. Y hoy en día hay muchas iniciativas que se están realizando en conjunto, muchas veces no son quizás tan conocidas, pero la declaración de un área marina protegida alrededor de la península antártica, por ejemplo, en materia de coordinación política, en los foros internacionales hay una coordinación política en materia antártica bastante importante, en temas operativos, nuestras Fuerzas Armadas trabajan bastante mano a mano en la Antártica de una manera bastante productiva. A nivel científico tenemos una serie de relaciones, en el nivel que me muevo yo, más de la gobernanza y las ciencias políticas, yo tengo muchísimos amigos en Argentina que trabajan estos temas, tenemos una serie de instancias conjuntas, trabajamos en conjunto para potenciar la presencia de América Latina en los foros internacionales académicos. Entonces, yo creo que se está haciendo mucho, pero repito, pero esto tiene que ser una relación sin ingenuidad. Tenemos que tener conciencia que Argentina es un país mucho más grande, que nosotros tiene muchos más recursos, que nosotros tiene muchas más posibilidades, muchos más potenciales que nosotros. Frente a eso, lo que Chile tiene que hacer es ser muchísimo más activo que lo que es. Y ahí quizás cada tanto nos falta pisar el acelerador. Tenemos que tener una institucionalidad que la tenemos, pero mucho más fuerte que lo que hoy en día tenemos. La División de Asuntos Antárticos en la Cancillería, que hace como un primus inter pares dentro de las instituciones antárticas chilenas, tiene que potenciarse mucho más. Debiera ser, eh, yo tengo varias ideas ingeniosas al respecto, no sé si este es el momento de abordarlas, pero debiera ser potenciada y mucho. El trabajo del Instituto Chileno Antártico, que es muy bueno, realmente ya ha hecho unos progresos increíbles las últimas décadas, gracias en particular a sus últimos 2 directores, José Retamales y hoy en día Marcelo Lepe. Pero eso también podría ser mucho más. Tenemos que trabajar en humanidades, tenemos que formar un grupo de personas que en materia política sepan de verdad sobre Antártica para que estén en condiciones, entonces, en esta relación con Argentina o con cualquier otro país del mundo, de sentarnos a la mesa en un plano de igualdad. Y en esa área de una proyección futura, quizás nos falta, yo creo que nos falta mucho pensar en términos estratégicos al respecto. Y creo que es una tarea, repito, no es que no haya nada, pero requerimos, para el tamaño del desafío que tenemos enfrente, requerimos sin duda muchísimo más. Sí, no, bueno, por lo menos de perspectiva, en un análisis estratégico tenemos una debilidad y una insuficiencia respecto a los desafíos que a futuro digamos, se ponen alrededor. Claro, porque finalmente con Argentina tenemos el tema de la plataforma continental extendida, digamos, tenemos la superposición de lo que cada país, digamos, considera de que es parte, digamos, de su proyección hacia la Antártica, y tenemos los discursos políticos, finalmente, Alberto Fernández, que ha estado de visita ahora, ha señalado que, digamos, él no tiene ningún malestar con Chile, ¿no? Y yo le creo que no tenga ningún malestar, pero los intereses nacionales no tienen que ver con los malestares de los presidentes, tienen que ver con las acciones que realizan en muchos organismos. Pasa un poquito entre Chile y Argentina, como las relaciones entre los hermanos cuando son adolescentes, ¿no? Que se quieren mucho, tienen una solidaridad de hermanos, pero al mismo tiempo están compitiendo eternamente. De alguna manera yo espero que en algún momento, estos son periodos históricos muy largos, ¿ah? Pero que en algún momento logremos superar nuestros espíritus competitivos y logremos pasar efectivamente a espíritus colaborativos donde nos respetemos mutuamente. Argentina también muchas veces no respeta los intereses chilenos o no quiere respetar los intereses chilenos o nos hacen trampitas Mm. con los intereses chilenos o nos obligan a comprometernos en ciertas actitudes o en ciertas políticas que a Chile no le convienen o no le interesan o Chile pudiera jugar a ser un tercero relativamente imparcial. Estoy pensando básicamente en los conflictos que hay con Reino Unido. Por supuesto que Chile tiene que apoyar a Argentina, a mí no me cabe ninguna duda que Chile tiene que apoyar a Argentina, pero Chile es un gran aliado de Reino Unido también. Sí. Y a Chile le conviene mantener una posición que no puede ser equidistante. Yo creo que efectivamente tiene que estar un poco cargada hacia Argentina, pero un poco cargada hacia Argentina.
Claro, o sea, que Para Reino Unido es muy importante para Chile, siempre lo ha sido, por lo demás, diremos. Y por lo tanto, requerimos en este tipo de decisiones, requerimos más mesura, más mirada a largo plazo, requerimos efectivamente poner en primer lugar los intereses del Estado de Chile por delante y no los del gobierno de turno, o no de las afinidades políticas transitorias que pueden existir. Y yo creo que ahí hay un desafío grande, ¿eh? Hay un desafío grande que tiene que ver también con profesionalizar nuestra diplomacia, por ejemplo, que tiene que ver con tener un cuerpo profesional más eh, permanente. Muchas veces en Cancillería los diplomáticos van a sus destinaciones al extranjero y vuelven, y cuando están aquí en Chile cumplen roles muy importantes, pero después se van, esos roles importantes quedan a veces sin continuidad. Necesitamos en la Cancillería una planta profesional permanente, mucho más importante, gente que tenga que estos grandes temas trascendentales en las relaciones internacionales y en la vida misma del país puedan permanecer en unas mismas manos por largos periodos de tiempo. Yo creo que tenemos que aprender de otras cancillerías. Esto es una experiencia que uno puede ver en cancillerías extranjeras donde lo manejan mucho mejor que nosotros. Sí, no, y eso es verdad, y eso tiene que ver con cómo se toman las decisiones de país, y eso tiene que ver con la asesoría de de la presidencia, que tiene que ser mucho más estable en el tiempo para poder tener continuidad en estos procesos que son más estratégicos y de mediano y largo plazo. Es decir, a mí me sorprende, por ejemplo, que la Antártica, China, tenga una base que realmente de 5 estrellas, por decirlo de alguna forma, para poder, digamos, graficar. Tiene varias, no solo una. Exactamente. A lo propio Reino Unido, Rusia también, que está muy cercana a una de las bases chilenas, qué sé yo, en fin, y otras. Digamos, ¿cómo está nuestra infraestructura en la Antártica con respecto a los demás países? Porque finalmente en las acciones de los países muchas veces se coloca claramente en evidencia el interés del país digamos, en esa zona. Argentina, Ushuaia, por ejemplo, tiene una inversión impresionante. Yo creo que, a ver, hay que distinguir seguramente, eh, yo creo que en los dos ámbitos el análisis es meridianamente sombrío, pero hay que distinguir lo propiamente antártico con, de alguna manera, las instalaciones en América que nos permiten accionar correctamente en la Antártica. Partamos por América. Yo creo que Chile tiene una deuda gigantesca con su área subantártica, con Puerto Williams, con la misma Punta Arena, con Tierra del Fuego, con todo el camino Allende Gaya que uniría supuestamente. Ahí es increíble que el Estado de Chile no se haya puesto en serio, a trabajar en eso con presupuestos de verdad importantes. Y cuando digo de verdad, digo, mire, ¿cuánta plata necesita para terminar esto el próximo año? Dirán. Es increíble, llevamos muchos, muchos años en eso, y Puerto Williams debiera ser potenciado muchísimo más que lo que lo ha sido hasta ahora, y me parece que eso es una despreocupación de las autoridades chilenas de larga, muy larga data. Luego, en lo antártico propiamente tal, Chile tuvo un impulso muy importante en la década de los 80 sobre todo, y los 90 quizás, de mejorar su infraestructura antártica. Eh, Hoy en día han pasado ya varias décadas de aquello, diremos, el desgaste en la Antártica es importante por las razones climáticas, y hoy en día me parece que salvo algunas bases que se han hecho trabajos importantes últimamente, estoy pensando base O'Higgins, base Pratt, eh, el resto estamos bastante al debe. En la isla Rey Jorge, que es el punto principal de entrada, porque ahí está la aeródromo Teniente March, la base de la Fuerza Aérea requiere reparaciones importantes. Hay planes, hay proyectos, yo he visto las maquetas, los mapas, pero no se está construyendo nada, diremos. Hay cosas graves e importantes ahí que habría que hacer. Piensen que la población que existía ahí, Villa Las Estrellas, tuvo que ser desalojada hace un par de años atrás, porque las casas que estaban ahí no estaban en condiciones de ser habitadas por las familias que allí vivían, diremos. Eso no sale en la prensa, eso nadie alega, no he visto a nadie amarrarse frente a la moneda, diremos, por reclamar por aquello, pero son cosas muy graves, son cosas muy graves. Ahí mismo, en la isla Rey Jorge, la Capitanía de Puerto, que dependía de la Armada, sufrió un incendio hace 2, 3 años atrás. Y sigue ahí quemado, siguen los restos, diremos. Entonces los marinos hoy en día se trasladaron a la base de la Fuerza Aérea, que queda inmediatamente al lado, ¿no? No es un gran traslado, pero están funcionando desde ahí. En el invierno algo funciona también, entiendo, en la base de Linach, que está también ahí al lado. Pero repito, si Chile de verdad, quisiera demostrar su vocación antártica, tiene que hacer esfuerzos mucho más importantes de lo que están haciendo.
No es que no se haga nada. La construcción del rompehielos, por ejemplo, me parece que es algo importante y esperemos que esté, ya está navegando, pero esperemos que ya esté, o no navegando, ya está en agua, diremos, pero esperemos que ya esté propiamente navegando y operando hacia el año 24. Eh, pero no es suficiente, no es suficiente si Chile quiere jugar de pantalones largos en estas ligas. Si al final ese es el gran punto. Me acuerdo hace algún tiempo atrás conversando con un recién dejado de ser ministro de Hacienda. Él me comentaba que mientras él había sido ministro de Hacienda, le había costado mucho entender por qué Chile quería invertir o no en la Antártica, y incluso que él había en varios momentos puesto ciertas restricciones a las partidas que pedían principalmente del Ministerio de Defensa y de Cancillería para la Antártica. Entonces yo le dije, mire, lo que pasa eh, y lo que hay que entender es que en el ámbito mundial, en el ámbito global, Chile está en condiciones de jugar en primera liga, en lo que se llama primera liga mundial, en dos o tres temas. Océano, Antártica, no sé, algo de telescopios para ver el cielo, y punto. En todo el resto de las cosas, aún en las que nos creemos buenos, somos de la mitad para abajo. En consecuencia, si Chile quiere convertirse en una potencia regional en alguna materia, bueno, tiene que escoger en qué batallas puede darla. Y la Antártica es una de ellas. La Antártica es un área en la cual Chile puede jugar en primer nivel a nivel mundial. Esto es increíble, me ha tocado estar en muchas reuniones multilaterales, etcétera. Chile es escuchado en los foros antárticos mucho más que en cualquier foro. Así Bueno, es. para qué decir de la Asamblea General de las Naciones Unidas o cosas así. En los foros antárticos Chile es muy escuchado, es muy respetado, es muy seguido, juega un liderazgo a nivel americano e incluso a nivel mundial. Los grandes países tratan a Chile con mucha delicadeza y mucho cuidado en los foros antárticos, porque saben que Chile representa una potencia regional importante, una vía de acceso, tenemos una capacidad operativa y logística muy buena. Bueno, pero eso hay que sostenerlo y mantenerlo en el tiempo. Y eso, por Sí, supuesto, que cuesta recursos. Y entonces, yo no digo que Chile no invierta en Antártica hoy en día, sí, por cierto que lo hace. El punto es que si queremos jugar en las primeras ligas, esa inversión tiene que ser muy, muy superior. Y eso le va a traer muchos réditos a Chile. Hoy en día, repito, en la economía regional de Magallanes, los temas antárticos son tanto o más importantes que los temas agrícolas sí, en no, recursos que definitivamente. aportan, que hoy en día están aportando. Imagínense si eso se potenciara aún más, si tuviéramos ya abierto y operando el Centro Antártico Internacional en Punta Arenas, si tuviéramos efectivamente convertido a Puerto Williams en un gran centro operativo logístico antártico, que va a competir con Ushuaia, por supuesto, si eso es evidente, pero bueno, pero se podrá compartir esa competencia. La No, gracia es que Argentina esto lo viene viendo desde hace 50 o 60 años con una mirada estratégica, ha puesto toda su ficha en Ushuaia. Ushuaia es una ciudad muy agradable, muy, muy antártica, con una serie de infraestructuras que ya nos quisiéramos tener al otro lado del canal de Beagle en Puerto Williams. no, no, a mí me parece. Ahí hay un tema de decisión política al final del día. O sea, pensemos solamente, que esto para cerrar este círculo, de que las potencias hoy día, a raíz de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con Ucrania, con la invasión rusa, en Medio Oriente, en Asia, con China, etcétera, todas las potencias, estamos hablando de China, India, Reino Unido, los países no europeos, Estados Unidos, están pensando en el 2050. Y la decisión que están tomando hoy día es con los intereses que ellos tienen al 2050. Así Entonces yo es. creo que ahí hay una gran diferencia con nosotros que, digamos, nos movemos en, digamos, en un radio de 4 años como mucho, y sí que Es no que del año. sabe, no solo es una gran diferencia, es una diferencia dramática, porque precisamente esa incapacidad que tenemos de pensar en el mediano y largo plazo es lo que nos tiene sumidos en la situación que estamos y lo que nos va a dejar sumidos ad eternum hasta que no seamos capaces de cambiar la mirada. Luis Valentín, ya colocando ya ese tema, digamos, ¿es posible que en la Constitución, si se incorpore este sentido estratégico con la Antártica, los océanos, el territorio oceánico y el antártico, pueda haber un cambio en ese sentido? ¿Cómo ves tú el debate constituyente respecto a un tema que probablemente para muchos ciudadanos le importa, pero es lejano?
Me parece que es esencial, me parece que esencial este es un tema que desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hemos venido impulsando ya desde hace varios años. Logramos convencer en el proceso anterior de la Convención Constituyente, logramos instalar esta idea en la propuesta que fue rechazada el 4 de septiembre pasado. El artículo 240 consideraba expresamente la Antártica de una manera que no me parece que sea 100% satisfactoria, pero ya el solo hecho de que existiera ese artículo 240 me parece que es importante. Y en este momento estamos en conversación y tratando de asesorar y influir en un sentido u en otro, diremos, en las distintas instancias que se han generado tanto para participación ciudadana como directamente en contacto con algunos de los expertos, en el sentido de, en esta nueva discusión que esperamos que así logremos avanzar hacia buen puerto, la Antártica ocupe un lugar importante. De hecho, cuando se aprobó el capítulo quinto propuesto por los expertos, si bien no logramos que tuviera ya la norma sobre la Antártica ahí, que habría sido lo ideal y que peleamos bastante por aquello, desgraciadamente no lo logramos, pero sí en los discursos que se hicieron, al menos tres de los expertos, Teodoro Rivera, luego Carlos Frontaura y finalmente Jaime Arancibia, hicieron mención expresa a la importancia de, en las iniciativas que se van a presentar ahora, incluir efectivamente una norma sobre la Antártica. Y esto tiene una importancia, o puede ser visto la importancia de eso, tanto del punto de vista nacional como internacional, y en cada uno de ellos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista nacional político, cuando un país elabora la norma máxima de su ordenamiento jurídico, que eso es la Constitución, y esto pasa muy de tarde en tarde, hay países que tienen más Constitución, otros menos, hay países como Estados Unidos que tiene solo una en toda su historia, etcétera, pero muy de tarde en tarde los países discuten sobre sus normas, sobre sus reglas matrices, que son las que están en la Constitución. Cuando un país discute aquello, tiene que colocar dentro de esas reglas matrices aquellas cosas que entiende que son más importantes. La Antártica es esencial para el presente y para el futuro de Chile, y por lo tanto es de aquellos temas, como océanos, tal como tú decías, que debiera ocupar un lugar preeminente en nuestra norma máxima, porque eso produce entonces que, por supuesto, las constituciones no le arreglan la vida a la gente, pero sí orientan hacia dónde debe avanzar el Estado. Y de alguna manera entonces esta norma en la Constitución sería al mismo tiempo habilitante y al mismo tiempo un imperativo para que toda la estructura del Estado pusiera la Antártica en sus primeros prioridades. Y desde ese punto de vista político es muy importante. Pero luego jurídicamente también es muy importante. El territorio chileno antártico es plenamente parte del territorio de la República de Chile. Y desde que es plenamente parte del territorio de la República de Chile, allí se aplica nuestra Constitución igual que en cualquier otra parte de nuestro territorio. Y eso significa que también se aplican allí entonces los derechos y garantías constitucionales, tal como en todas partes del territorio. Esto, que en teoría es fácil de explicar, en la práctica no es tan fácil de eh, ejercer, básicamente porque por las condiciones de la Antártica, eh, y también por los compromisos internacionales que tiene Chile, sobre todo en materia medioambiental, hay una serie de derechos y garantías constitucionales que necesariamente deben ser restringidos en la Antártica o que necesariamente no pueden ser aplicados en la Antártica tal como se aplicarían. Un ejemplo fácil: ¿qué pasa si se comete un homicidio en la Antártica? Bueno, a esa persona habrá que detenerla y habrá que, bueno, ¿dónde se la detiene? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién la detiene? ¿Cuándo se la pone a disposición del juez competente? Etcétera. Todo eso, que en nuestra Constitución está tremendamente claro, si eso pasara en territorio americano, en la Antártica no se puede cumplir. Entonces, ¿cómo se supera esta antinomia? ¿Cómo se supera esta contradicción? Bueno, básicamente porque o a través de una norma en la Constitución que autorice a que tales o cuales derechos se apliquen en la Antártica de una manera distinta a como se aplica en el resto del territorio chileno. Pero luego esto también es importante desde la perspectiva internacional. Políticamente o geopolíticamente, tú lo sabes tremendamente bien, estamos en un momento de reordenamiento. Sí. Estamos en un momento de reordenamiento. Y en este momento de reordenamiento, muchas potencias, por no decir todas, tienen una mirada, al menos por el rabillo del ojo, sobre lo que está pasando en la Antártica. Por lo tanto, este es el momento en que Chile manifieste, resalte, reafirme una vez más su condición soberana sobre la Antártica.
Y una manera fabulosa y una manera como inigualable de hacerlo es que en el momento en que aprobamos una nueva constitución, la Antártica ocupa en el texto expreso de la constitución un lugar destacado. Este es un campanazo para todo el resto de los países del mundo que van a decir, ah, mira, en Chile en el proceso constituyente, la Antártica está ocupando Chile está manteniendo, Chile está reafirmando, las cancillerías del mundo se van a mover de inmediato o van a al menos anotar en sus libretas, diremos, cuál es la posición de Chile y esto es una señal frente al sistema internacional que es muy, muy importante. Pero también jurídicamente esto es importante. Chile tiene una serie de compromisos internacionales, principalmente en materia medioambiental, también de explotación de recursos, que obliga al Estado de Chile a actuar en la Antártica de una determinada manera distinta a como actúa en el Chile americano. Y desde esa perspectiva, entonces, nuevamente, nuestro Estado requiere las habilitaciones, las competencias que se dan a nivel constitucional para que las distintas instituciones del Estado actúen de esa manera. Entonces, me parece que estamos en los tiempos. Este proceso constituyente es muy corto y va a correr muy, muy rápido. Ya estamos bastante avanzados en él, de hecho, no nos damos cuenta, pero ya estamos muy avanzados en él. Por lo tanto, este es el momento de presionar para que hoy en día en el nivel de experto, el día de mañana, una vez que estén los consejeros electos trabajando, se incluya la Antártica como un tema prioritario de nuestra Constitución. Nosotros en la Facultad de Derecho hemos preparado una propuesta de norma que hemos hecho circular entre toda la gente que está trabajando en estas materias y seguiremos haciendo circular, estamos organizando algunas coloquios, conferencias, publicaciones, en nuestra página web de U Antártica hemos abierto un apartado especial para aquello, etcétera. Pero este es el momento en que de alguna manera hay que presionar para que se tome conciencia, de que sería gravísimo, realmente muy, muy grave, que este tema no fuera considerado en la Constitución. Sí, no, para todo ello cuente con Infogate, con nosotros, para poder cooperarles en la discusión, porque la verdad que son estos temas estratégicos lo que dan sentido al día a día. Es decir, porque lo contrario, el día a día que ha asumido básicamente, digamos, en una reacción permanente, y no la necesidad de poder generar una proactividad colaborativa con otros países, de defensa adecuada de intereses nacionales, pensando en como en el futuro yo diría de 20, 30, 40 años más, que justamente es donde se va a definir todo un proceso completo de cambio, digamos, civilizacional en la práctica. Entonces, digamos, deben estar muy conscientes de todo ello. Ya nos Así queda es, poco las tiempo. decisiones, perdón, yo solo para reafirmar eso, por supuesto, si hoy día tenemos que tomar las decisiones que las vamos a ver hacia mediados y hacia fin de siglo materializadas, pero si no las tomamos hoy y cuando queramos hacer algo hacia mediados y fin de siglo, hace 30 o 40 años atrás debimos haber actuado y ya va a ser tarde. Claro, bueno, digamos, así se recuerda a Bernardo Higgins con la primera constitución, a varios de nuestros, digamos, de nuestros próceres de la patria, digamos, que es una patria que no siempre se menciona hoy en día, pero que en el fondo tiene que ver justamente qué hubiese sido si Bernardo Higgins no hubiese visto hacia la Patagonia, y cada uno de los distintos políticos, intelectuales, no hubiese colocado los temas de futuro en su minuto en el siglo XIX. La capacidad de ser visionarios, muy bonita esa palabra, la capacidad de ser visionarios. Sí, sí. Exactamente. Luis Valentín Ferrada, quiero agradecerte, lamentablemente seguiríamos conversando mucho más, pero quiero agradecerte muchísimo tu gentileza y la claridad de los conceptos que espero que a todos que nos están escuchando de Arica a Punta Arenas le haga sentido de que no solamente debemos preocuparnos de lo que pasa en la contingencia del día a día o de la ideología, si usted es de izquierda o derecha, sino que también todo eso tiene sentido cuando se piensa en forma estratégica y la Antártica hoy día es parte de todo eso. Así es, muchísimas gracias y como siempre, dispuesto a conversar estos temas cada vez que sea necesario y repetirlo, tener un sentido docente también. Quienes hemos tenido el privilegio de tener el tiempo y la disposición para investigar más en profundidad estos temas, tenemos también un deber nacional, tenemos una obligación moral hacia nuestros conciudadanos y hacia el mundo en general de exponer estos temas con la claridad necesaria para que tomemos las decisiones con verdadero conocimiento. Como que totalmente de acuerdo Luis Valentín Ferrada, y así digamos, nuestro invitado de hoy día que nos ha conversado sobre la importancia estratégica de la Antártica. Y usted lo ha visto y escúchelo bien para que lo converse con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, nietas,
porque dialogando sobre estos temas estratégicos se fortalece nuestra democracia. Porque la democracia tiene que tomar, digamos, que no es los mecanismos para la toma de decisiones, y la toma de decisiones con visión de futuro es fundamental. Ha sido nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa de hoy. Que ustedes bien. Feliz fin de Semana Santa para aquellos que son católicos, cristianos y están muy pendientes de todo lo que eso significa. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.